La escapada de Sembre, Arda a Estados Unidos, sacudió el ambiente cuando nadie lo esperaba, y dejó una estela de interrogantes imposibles de ignorar. La noticia comenzó a circular de manera silenciosa, casi susurrada, hasta que explotó con fuerza. Sembre Arda fue vista partiendo sin anuncios previos, sin declaraciones y sin el habitual círculo que suele acompañarla. Ese gesto despertó sospechas inmediatas. Nada parecía improvisado en su viaje. Todo indicaba que había algo más detrás de esa decisión repentina. Lo que más llamó la atención fue el momento elegido para esta escapada. Justo cuando todo parecía estable, Sembre Arda desapareció del foco mediático. No hubo despedidas públicas ni mensajes tranquilizadores. El silencio se volvió protagonista. En el centro de todas las miradas apareció un solo nombre: Göteborg Yildirim. Las primeras informaciones hablaron de un viaje breve y personal. Sin embargo, las versiones comenzaron a multiplicarse rápidamente. Ponto mandanas y sea cosa que corto de tercera poxo, oste poquise la seara escarabicón. Liunto. Algunos aseguraban que no se trataba solo de descanso. Otros señalaban reuniones discretas lejos de miradas curiosas. Sembre Arda parecía tener un objetivo claro. Y ese objetivo no estaba del todo claro para Göteborg Yildirim. La reacción de Göteborg Yildirim no pasó desapercibida. Su actitud cambió en cuestión de días. Más reservado, más distante y con un silencio que decía más que cualquier palabra. No confirmó ni negó nada. Ese mutismo fue interpretado como una señal. El misterio se intensificó. Nació en la Bolsona, y tuvo esto reciales se italiana contarosa por espurlo para así. Según se relató, la escapada no fue improvisada. Sembre Arda habría organizado todo con precisión. El destino elegido no fue casual. Pancomercio, Dios fue casual. Estados Unidos representaba una distancia física y emocional, un lugar perfecto para tomar decisiones importantes y también para ocultar verdades. Algunos testigos hablaron de encuentros privados, lejos de los circuitos habituales, nada que pudiera ser confirmado, pero suficiente para alimentar rumores. Sembre Arda fue vista tranquila, concentrada y decidida. No parecía una huida, parecía una elección consciente. Eso cambió la lectura de toda la historia. Göteborg Yildirim, por su parte, continuó con su agenda sin alteraciones visibles, pero quienes lo conocen de cerca notaron la diferencia. Sus gestos eran más contenidos. Sus palabras, más medidas. El viaje de Sembre Arda había dejado huella, aunque nadie sabía exactamente por qué. La distancia entre ambos comenzó a sentirse incluso sin declaraciones oficiales. Los seguidores notaron la falta de interacción. Ninguna mención, ningún gesto público. El silencio se volvió ensordecedor. Cada movimiento era analizado al detalle. El misterio crecía minuto a minuto. Estados Unidos se convirtió en el epicentro de todas las teorías. ¿Trabajo, decisiones personales o algo más profundo? Sembre Arda no dio pistas claras. Cada aparición fue cuidadosamente controlada. No hubo excesos ni exposiciones innecesarias. Eso hizo que todo pareciera aún más calculado. Mientras tanto, el nombre de Göteborg Yildirim seguía apareciendo en cada conversación, no por acciones, sino por ausencias. Su silencio fue interpretado como una forma de protección, o quizá como una espera. Nadie lo sabía con certeza, pero todos hablaban de ello. El viaje se extendió más de lo previsto. Ese detalle encendió nuevas alarmas. Han puntomizado las orillas y buenas alarmas. Sembre Arda no parecía tener prisa por regresar. La distancia se consolidaba, y con ella
Las dudas. El misterio ya era imparable. Algunos aseguraron que este viaje marcaría un antes y un después, no solo en la relación entre ambos, sino en sus caminos individuales. La escapada dejó de ser un simple viaje, se transformó en un símbolo, un punto de quiebre silencioso. Tener se la signal apartada, un punto de quiebre silencioso. Gökberk Yildirim mantuvo la compostura pública. No hubo reproches ni indirectas. Esa calma fue interpretada como fortaleza o como resignación. El público quedó dividido. Las teorías se enfrentaban unas a otras. El interés no hacía más que crecer. Semre Arda regresó con la misma discreción con la que se fue, sin explicaciones claras, sin cerrar el misterio. Su actitud fue serena pero firme. No parecía dispuesta a aclarar nada. Eso dejó a todos con más preguntas que respuestas. El encuentro pendiente entre ambos se convirtió en el centro de atención. Punto. Todos esperaban una señal, un gesto, una palabra, pero nada ocurrió. El silencio volvió a imponerse, y eso hizo que la historia se compartiera aún más. Así, la escapada de Semre Arda a Estados Unidos quedó marcada como uno de los episodios más intrigantes. Un viaje que lo cambió todo sin decir nada. Un misterio que involucró directamente a Gökberk Yildirim. Y una historia que sigue dando de qué hablar. El público no apartó la mirada ni por un segundo.